Hablar con Fernando Cabañas es hacerlo con alguien que nunca te va a dejar indiferente. El bastón de la experiencia le permite dotar su discurso de grandes dosis de inteligencia, ironía, perspicacia, ingenio y seguridad. Si no sabes dónde está el Conservatorio de Katanga, desde luego no conoces a Fernando, quien hace que cualquier sabio quede pequeño ante tal alarde de personalidad y capacidad. Desde luego, los alumnos de la RESAT tienen una suerte tremenda de tener como docente a este músico, escritor, pedagogo e investigador, a quien le damos hoy la bienvenida en Sinfonía de Palabras. Buenas tardes, hoy tengo el placer de contar hoy en Sinfonía de Palabras con Fernando Cabañas, que para mí pues es todo un descubrimiento desde hace unos meses para acá, conocer a alguien tan sumamente inteligente, tan sumamente diverso, multifunción, como digo yo, como las impresoras, y que a mí pues es una persona a la que le tengo un tremendo respeto y bueno, es un honor que estés hoy con nosotros aquí en Sinfonía de Palabras. Fernando, buenas tardes. Pues buenas tardes, pero después de lo que has dicho, no sé si me va a quedar bloqueado. Mil gracias por tu recibimiento y no dudes que el placer es mío poder compartir contigo estos minutos y con tu público, con nuestro público y poder hablar, charlar de aquello que nos gusta, que nos apasiona. Mil gracias a ti. Seguro que sí. Bueno, tú no eres de los que te quedas sin palabras, así que no sea ahora el momento este, Fernando, de que te quedes ahí. Pues tú me has dejado ahí medio noqueado, ¿eh? Ahí como... Perdón. Pues nada, bueno, vamos a empezar. A mí me gustaría saber, porque algo que me pasa mucho con los invitados de este programa es que, claro, son gente ya de mucho recorrido, que son pues bastante exitosos, ¿no? Con mucho recorrido en la música, y es difícil encontrar cuáles fueron sus inicios. Y yo creo que una parte importante de este programa es que la gente conozca, ¿no? Un poco más al personaje. Entonces a mí me gustaría conocerte un poquito más a ti, saber de dónde provienes, cómo empezaste con la música, cómo fueron esos inicios en este mundillo. Pues mira, soy de Cuenca y cuando, bueno, pues yo vivía, tenía cerca de mí a un tío que era maestro de capilla de la Catedral de Cuenca y él fue el que me abrió la puerta de la música, pero en aquellos tiempos, yo nací en el año 62, no había conservatorio en Cuenca, con lo cual empiezo a estudiar en el Conservatorio de Valencia. Y en aquel entonces había mucha más distancia entre Cuenca y Valencia, quiero decir, ir ahí costaba lo suyo. A partir de ahí, él fallece siendo yo muy niño y a partir de ahí, pues me formo en Valencia, a continuación en Madrid, no, en Valencia, después en Cuenca y por último en Madrid. Y lo típico en nuestro mundo, que sí la carrera de piano, que sí el superior de solfeo, este título que desapareció, de pedagogía, de musicología. Y esa es un poco la etapa de formación, al margen de que luego vinieron pues los máster en una etapa en la que todavía no eran tan famosos, tan habituales como es ahora, ¿no? Cuando alguien del mundo de la música hacía un máster era un poco más llamativo que ahora. No sé si respondo por no profundizar, porque luego Un poco rápido, pero sí, sí, sí. luego la etapa profesional, yo estuve un año en el Conservatorio de León y inmediatamente me presenté a las oposiciones. Era cuando aquel conservatorio dependía de la Diputación. A continuación me presenté a las oposiciones, que eran todavía nacionales, y aprobé en el año 85. Desde ese momento, pues profesor del Superior de Madrid, profesor del Conservatorio Teresa Berganza, del que fui director, director y profesor del Conservatorio de Cuenca, después del Superior de Murcia, al mismo tiempo profesor invitado del Conservatorio de Islas Baleares, posteriormente, esto parece un juego de estos de No, es ficha de que dominó. perdona que me ría, me hace gracia, pero no por nada, sino porque lo cuentas con tal naturalidad, cosas tan importantes y que
me produce risa, pero no es que me esté riendo de ti, sino que realmente tienes un bagaje ahí detrás muy importante, ¿no? Que hace ver al que nos está escuchando quién eres realmente, ¿no? Así que invito a todos los que nos están escuchando que tengan interés un poco en saber de ti, en que busquen en las redes porque realmente, pues, lo voy a decir con una palabra muy coloquial, o sea, alucinarán con el currículum de No, Fernando. no. Vamos a Sí, hablar pero de es cosas una persona importantes, inquieta, Fernando. me encanta hacer cosas, variar, tanto en las obligaciones como en las devociones. Entonces eso te lleva a que las mismas horas que tenemos todos, que son 24 al día, pues optimizarlas al máximo en mi caso. Porque si no, yo entiendo que esta forma de vida genera angustia en los demás. Pero mira, cuando hay gente que te viene y dice, pero no te agobias, digo, que va, si a mí lo que me agobia es estar parado, a mí lo que me agobia es no estar haciendo nada. Eso A mí es me pasa igual, cuando estoy forma de parada, vida. Lo sé, ansiedad lo sé. al canto. O sea, Eso es es. así, es una Pues, pasada. Sí, sí, sí. así es. Em, claro, todo este bagaje profesional que tú tienes y que además pues es tan extenso y tan variado, yo creo que te ayuda, sobre todo ahora en esta etapa de tu vida, en el trabajo que estás realizando, ¿no? Con personas que ya han acabado sus estudios, las carreras, o sea, gente adulta ya profesionales, y sé que de buena tinta que estás llevando a cabo un trabajo muy, muy bueno. Me gustaría saber, porque también llevas mucho tiempo en esto, ¿qué diferencias encuentras entre la gente que estás ahora, con la que estás trabajando ahora mismo, con las que trabajabas a lo mejor hace 10 años? Yo supongo que posiblemente una mayor preparación en estas personas, no lo sé, cuéntanos un poco cómo ves tú esta situación. A ver, yo estoy ahora trabajando en dos frentes, por llamarlo de alguna manera, de forma rutinaria, al margen de publicaciones o congresos o conferencias. Mi trabajo se centra en dos colectivos. Uno, soy profesor, como sabes, de la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde pedí traslado hace un par de años, pues fruto de esa inquietud a la que aludí antes. Y ese trabajo es maravilloso, es alucinante. Es algo que yo he descubierto después de, en aquel momento, 36 años, el trabajar con gente que está en el mundo del arte, el arte, en este caso arte escénico, pero con una inquietud bestial por todo lo que tiene que ver no solamente con las artes escénicas, sino el arte en general. Les apasiona formarse, ir a conciertos de música, ir a representaciones de teatro. Eso es algo que realmente quien no lo conozca, y yo no lo conocía, reconozco, hasta hace un par de años, es alucinante. Por otra parte, llevo como entre 15 y 20 años, porque todo ha sido de una manera progresiva, trabajando con titulados, con gente que ya está titulada, habitualmente en el mundo de la música, algunos en el mundo de la danza y cada vez menos, ya prácticamente nada, gente que ha estudiado o que pretende ser docente de otros cuerpos de primaria y secundaria. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es intentar trasladarle a la gente, y eso es algo que me apasiona, trasladarle a la gente que, por ejemplo, para lo que para muchos es formarse para aprobar una oposición, por llamarlo de alguna manera, es un error. Nadie puede, nadie debe trazarse como meta superar un examen el 15 de junio de... Uno se tiene que formar, uno tiene que saber quién es Beethoven, cuántas sonatas o sinfonías o óperas compuso, saber cómo enseñar esas obras, no porque se lo van a pedir en una oposición, no porque se lo van a pedir en una prueba, sino porque realmente una persona que sea inteligente, que sea responsable, que le guste el mundo de la educación, lo que tiene que hacer es formarse por sí mismo para en cualquier momento demostrar esos conocimientos, esa sensibilidad, esa pasión. Porque no entiendo, de verdad. Yo sé que hay muchísimos, no entiendo, dar clase sin tener pasión. ¿Qué es lo que permite eso? Yo no sé si ahora están mejor formados o antes. Sinceramente, no, porque eso nos llevaría a un debate muy largo. Simplemente hago un comentario. Nunca jamás en la historia de España, y creo que nunca jamás en la historia de ningún país del mundo, una carrera ha durado tanto como la de ahora, 14 años. Y eso mínimo, porque luego quien acaba con 14 años no vemos nada, luego vienen los másteres y tal. Sin embargo, yo he dado clase con los planes de estudios anteriores, el plan 66, con el que me formé, y con este, y yo no veo de verdad, Paula, esa mayor proporción, o sea, esa mayor preparación. No la veo, no la veo. De hecho, un poco la gente que pensamos, los que hemos trabajado en esos dos frentes, que realmente la formación de ahora no es mejor que la de hace 40 años. Hombre, a lo mejor podemos decir que hay algunos que interpretan obras más complicadas, que a lo mejor la cuerda en términos generales ha crecido,
pero yo no creo que se pueda decir que si antes había alguien, por ejemplo, de contrabajo, que podía obtener una titulación con, me parece que entonces eran 8 años de trabajo y ahora 14, el de ahora está casi el doble formado que antes. Creo que no, sinceramente creo que no. Al menos mi experiencia no me Sí, lleva a sí, esa. quizás me expresé mal. Cuando dije formación no quería decir formación, quería decir titulación, Ah, titulaciones, con más sí. titulación que antes, porque tú mismo Claro, lo has sí. dicho, que claro, ahora todo el mundo tiene un máster, tiene un doctorado, ahora todo el mundo Un tiene que máster, saber ahora cómo ya yo accedes, conozco. ¿no? A la vida laboral. No, no, un máster no, yo conozco infinidad de gente, como conoces tú, seguro, que tiene 2 máster y que va por el doctorado, que además creo que eso es un error que yo intento trasladarle a todos aquellos que se acercan a mí. Intenta asentar tu vida, intenta una vez que tienes una titulación, buscarte, no sé cómo diría yo, el pan de cada día, búscatelo, asegúrate una tranquilidad en todos los ámbitos y luego sigue formándote, al menos es lo que yo hice. Y es lo que hacíamos mucha gente de aquel momento. Es decir, esto es decir, cuantos más títulos tenga, cuantas más formación teóricamente tenga, voy a tener un futuro mejor. Si fueras tú solo, sí, pero si es el 99% de la gente, no. Y los Claro. hábitos de estudio, los hábitos de trabajo son más sólidos a los 22 años que a los 32 o a los 42. ¿Eh? Ujú. Son distintos, son diferentes, pero esto de clavarse delante de algo para estudiar se consigue mejor a los 22, 23, 24 años que a los 35. Es otra forma Pues sí. distinta de enfocar esos esfuerzos a esas edades. Sí, sí. Me gustaría hablar también de cómo ves el mundo de la investigación actualmente en los conservatorios. Yo sé que tú eres un reputado investigador ya desde hace muchísimos años, ya lo has dicho, sobre todo en el mundo de la musicología, etcétera, con, bueno, innumerables congresos, publicaciones, etcétera. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú de cómo está este mundo actualmente. Es decir, antes no existían los TFEs, los TFMs, no se ayudaba al alumnado a que iniciara esta vocación investigadora, ¿no? Que en muchos casos pues necesita que sea una vocación para que pueda tener una continuidad. Y yo creo que ahora, al ser obligatorio, pues esto estamos poquito a poco caminando. ¿Cómo ves tú esta situación con respecto a la investigación de la música en general, pero digamos más específicamente de la docencia, etcétera? Fíjate, cuando me estabas formulando la pregunta, investigación, mi cabeza estaba dividiéndose en dos frentes: la investigación pedagógica, didáctica, educativa y la investigación musicológica, por llamarlo de alguna manera. Eh, Mi experiencia en los últimos años me hace constatar que, a pesar de que teóricamente los máster, el doctorado, lleva aparejada una tarea de investigación, y una vez que en muchas ocasiones ya se ha saltado la barrera esa que mucha gente piensa que debe, no sé, ¿cómo te diría? Que el pianista o el violinista o el contrabajista, para hacer un máster, lo que tiene que hacer al final es tocar el piano, tocar el violín o tocar el contrabajo, cuando realmente eso lo ha tenido que acreditar durante 14 años. Parece que eso ya cada vez está un poco más superado y la gente le da más por meterse en tareas de investigación pura y dura. Yo creo que cuantitativamente hay mucho, obviamente. Todo el que acaba una carrera pues tiene que hacer ahora mismo un TFE, o cual que va a estar haciendo un máster tiene que hacer un TFM. Sin embargo, claro, hay que pensar una cosa: ahí se da una conjunción entre quien se está formando y quien te está formando, entre quien está investigando y el que te está dirigiendo la investigación, entre aquel que está metiéndose con el bisturí a profundizar y aquel que le está diciendo cómo se utiliza el bisturí. Yo en ocasiones veo, y también te digo, no sé, soy un poco a veces catastrofista en estas cosas, veo que realmente no hay la calidad, no hay esa calidad en los trabajos de investigación, pero es que además te diría que ya no en cuestiones de aspectos objeto de atención, sino incluso a la hora de redactar, a la hora de darle un determinado nivel a ese trabajo. Yo me he encontrado con mucha gente de estos titulados que me han confesado en petit comité: oye, cuando yo tenía que hacer ese trabajo, mi profe poco menos que me dijo: tú copia de aquí, copia de acá, saca de aquí, saca de allá, intenta hacer un trabajo que sea digno y tiramos hacia adelante con él. Eh, Hay muchísima cantidad, lógicamente ahora todo el mundo hace tareas de investigación, porque todo el mundo que acaba una carrera tiene que hacer eso, un TFE, pero creo que la calidad no está en la misma proporción. Hay cosas que son alucinantes, hay trabajos que son tremendos, estoy pensando en algunos que he conocido, pero no en términos generales. Y en cuanto a la educativa,
En la tarea, en la investigación educativa, creo que en los conservatorios hemos generado un contexto un poco peculiar. Y digo hemos por aquello de, no sé, de cargar yo también mis espaldas un poco con la responsabilidad, pero no me siento especialmente identificado. ¿A qué voy? Parece que el objetivo fundamental en la investigación educativa es que el niño se lo pase bien, que disfrute, que dé saltos, que el momento lo disfrute porque tiempo tendrá, pues anda, que la vida no es larga y tal y cual. Y sin embargo, aplicamos en muchas ocasiones como eje vertebrador de la docencia metodologías que yo creo que no están pensadas ni tienen continuidad para formar titulados superiores de un conservatorio. Yo suelo decir que hemos perdido la línea divisoria entre las escuelas de música y los conservatorios. Que hay gente que hace lo mismo en el conservatorio, digo el profesor, en la escuela de música, si se va a un campamento de verano, si monta un concierto pedagógico. Esas tareas de investigación que a mí me parece que son realmente alucinantes, en ocasiones, y no me extiendo más porque sé que contamos con un tiempo lógicamente acotado, pero en ocasiones las estamos aplicando en un contexto que es el de los conservatorios y yo suelo afirmar rotundamente que con una falta tremenda de honestidad, porque estás formando a una persona durante 14 años que está cogiendo un carril, que está tirando en una dirección y a lo mejor le estás generando unas expectativas donde, como se van haciendo realidad sin mucho esfuerzo, sino con el paso del día a día, pues a lo mejor uno después acaba 14 años, 2 años más de máster y tal y cual, no sé qué, y se piensa que se va a comer el mundo, pero a lo mejor no es así. A lo mejor no es así porque el estar titulado no siempre es sinónimo de estar preparado para enfrentarse de manera competitiva, como es nuestra vida, al futuro. Qué bonito te quedó. Pero Te es que quedó te estoy mirando y espectacular. me estoy... Muchas gracias, muchas gracias. Fuera de esta broma, permítemela, No, no, Fernando. no. Mira, sé que has tenido una relación muy intensa con Antón García Abril y fruto de esa relación es tu último libro. Y me gustaría un poco que nos contaras, ya lo has presentado, y me gustaría un poco que nos contaras, pues, en qué consiste este libro. Supongo que aparte de una biografía, pues habrá bastantes cosas más ahí dentro. Entonces, explícanos un poco el libro para todos aquellos que estén interesados. Mira, hace 30 años yo publiqué un primer libro que se llamaba Antón García Abril, Sonidos en Libertad. Y era una primera aproximación a su vida, que en aquel momento tenía pues 60 años, cuando publiqué el primer libro, su vida y su obra. Después, 10 años después, no, 8 años después salió otro, y lo que ahora he sacado es que, por cierto, de casualidad, porque lo tengo por aquí, que es este, El aroma del silencio, es un tocho, yo diría, el autor del libro este debe ser que estaba aburrido y se ha liado a escribir. No, es que Antón García Abril, que era un maestro, que era un músico, que era un artista, que era un humanista, que era una persona en la que toda obra que salió de su pluma era, él decía que había que componer aquello que a uno le gustaba. Bueno, pues este libro lo que hace es lo que hago en él es hacer un recorrido por toda su vida y su obra. Posiblemente nunca jamás, o poca gente, ha visto de qué manera sus relaciones personales, sus relaciones con la familia, sus relaciones con el entorno, con Aragón, con Galicia, con tienen una vinculación tan estrecha con su catálogo de obras. Un catálogo de obras que si miramos los títulos distintos son en torno a 300, pero ojo, porque muchas de esas, sí, no, pero es que habrá como 100 o por ahí o más, que a su vez tienen 10, 12, 8 piezas dentro. Él compuso muchísimas colecciones de obras para voz y piano, voz y orquesta. Bueno, lo que hago en este libro es, como digo, hacer el recorrido vital y compositivo por toda su obra y al mismo tiempo incluir unos anexos donde aparece pues obviamente su catálogo cronológico, catálogo por géneros, catálogo alfabético, que es, como te digo, no sé las hojas que hay, pero estamos hablando de 30, 40 páginas seguramente las que necesito para poner exclusivamente los títulos. Y uno un poco emotivo, que es el primer anexo, es su discurso
como académico no de Bellas Artes de San Fernando, sino de la Academia de Valencia, de Bellas Artes de Valencia, que él en vida me pidió en muchas ocasiones poderlo incluir porque ponía de manifiesto, puso de manifiesto cuáles eran sus relaciones iniciales con el mundo de la música, vividas inicialmente en Teruel y posteriormente en Valencia. Ujú. Eso es lo que he intentado ahí trasladar y no se puede decir, ni muchísimo menos que es el libro definitivo sobre Antón García Abril. Eso no se puede decir nunca, si no, pues llevaríamos ya siglos sin publicar de Beethoven, Mozart, Bach. Claro. Pero sí que por primera vez aparece toda su vida, toda su obra y ya su obra definitiva al acceso, al alcance de aquellos que vamos a poder ya disfrutar el resto de nuestra vida y los que todavía no han nacido y un día lo harán, del genio creador de Antón García Abril. Pues sí, parece interesantísimo, así que pronto espero poderlo conseguir. Yo quería hablar de algo no musical, que también me sorprende mucho en tu faceta profesional, porque yo creo que aparte de un hobby tuyo es ya algo profesional, y es que aparte has recibido ya también varios premios en relación a todo el tema del periodismo, ¿no? Sé que colaboras habitualmente con distintos periódicos o con uno en especial últimamente, y que tienes esa inquietud también por escribir, a veces de cuestiones musicales y otras veces no, porque yo ya le he estado echando una visual, eh, en periódicos, ¿no? Y de hacer un poco de periodista, digamos, yo creo que más bien narrativo de tus experiencias, por decirlo de alguna manera, y esto pues ha sido valedor de varios premios al respecto. Entonces, cuéntanos en qué punto estás ahora mismo con esto del periodismo. ¿Qué te inquieta? Te concreto un poco, sí, colaboro ahora mismo con dos periódicos que es verdad que son de mi tierra, pero ahora mismo como todos son digitales, o al menos uno tiene versión en papel y el otro digital, pues se leen en Canarias y en Estados Unidos si uno quiere. Es verdad que gané hace muchos años un premio de periodismo, alguna cosilla más de la revista Ritmo, pero curiosamente aquel sí que estaba vinculado con el mundo de la música, porque fue en torno a un maestro de capilla que hace unos meses, bueno, en 2021 se cumplía el tercer centenario de su nacimiento, que era Antonio Ripa. Yo entonces era un chaval, me presenté y gané en la revista Esta Ritmo. ¿Qué es lo que hago fundamentalmente? Y, me sorprende, o sea, me sorprende gratamente tu pregunta. Pues fíjate, uno posiblemente por la edad que tiene, por el camino recorrido, se puede permitir el lujo, o al menos yo lo siento así, de poder decir o poder compartir lo que piensa, lo que siente, lo que le apetece, con respeto, con educación, pero hacerlo. Y eso es lo que pretendo hacer. O eso es lo que hago, mejor dicho, y lo que me llama especialmente la atención, poder tener, y esa es una de las razones, poder tener un camino que me permite abrirme. Y si has visto eso, habrás visto que en alguna ocasión hablo de música, pero infinitamente, o sea, no, infinitamente no, mal, son inmensamente más las, ¿No? las colaboraciones que hago de otras cuestiones. Sí que es verdad que me preocupa mucho la educación, todo el tema educativo lo trato en muchas ocasiones, pero lo que hago es eso, es expresar aquello que realmente siento y me apetece. Cosas que a lo mejor pues hace 20 años o 30, no lo sé, porque mi forma de ser nunca me ha llevado a contener lo que pienso, pero a lo mejor uno lo podía medir un poquito más. Y sin embargo ahora lo hago así. Y por otra parte, es para mí es un ejercicio alucinante. Es como el que todos los días o una vez a la semana o las veces que sea, yo no lo hago, es una asignatura pendiente, va al gimnasio, que tengo que hacer deporte, tengo que ponerme en forma. Para mí, esto de contar en 600 palabras o contar en 2000 palabras un pensamiento con principio y fin, con un argumento, es como un ejercicio permanente que me encanta. El tener esa cancha para poder expresar algo, para contar una historia que es mi historia o mis pensamientos o mis creencias o mis opiniones de cualquier cosa, con comienzo y fin. Ese es un poco Es como tu diario personal, como quien Sí, escribe en un diario, pero en sí, un periódico y sí. públicamente. Sí, de hecho hay veces que la gente me dice, oh, este artículo eres tú en esencia, eres tú en estado puro. Y digo, afortunadamente, porque fíjate, si hoy dijera blanco y mañana negro, si hoy dijese que me encanta no sé qué y pasado lo otro, es eso. A lo mejor, seguro, me vas a perdonarla esta, a lo mejor es una chulería por mi parte, pero me puedo permitir hoy por hoy poder expresar lo que siento
y creo que lo hago con respeto, con contundencia. Otra cosa es que en nuestra sociedad, tú lo sabes, cuando tú dices algo que otro, a lo mejor por principio o por ideología, no piensa como tú, pero no tiene argumentos para contrarrestar la opinión contraria, se cabrea, se enfada. Y ese no es mi problema, de verdad, lo siento. La gente no sabe discutir, la gente no sabe expresar opiniones contrarias al que te está hablando y llegar a tener simplemente una conversación de opiniones contrarias. Eso está más que demostrado. Y otra cosa que se da, que a mí me pone, pero me da igual, que sea en el mundo de la pedagogía, de la enseñanza y, por supuesto, en el mundo político y en el mundo social. Son aquellos que sin argumentos, sin embargo, consideran que sus opiniones moralmente están por encima de las de los demás y no hay vuelta de hoja. Sí. Entonces, argumentos no te dan, pero sí que empiezan a mirar por encima del hombro. A mí eso me pone malo. Entonces es cuando sacas la artillería, por llamarlo de alguna manera, y das con datos, con información, con documentación, y eso sí que es verdad que hay gente que no sabe, como tú muy bien has dicho, ponerse en igualdad. O está por arriba, o coge y se marcha. O, no sé, abandona. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es un problema, pero ¿qué vamos a Fernando, hacer? se nos acaba el tiempo, pero no te vas a librar, porque como bien tú dices, no tienes pelos en la lengua, con respeto, pero no los tienes. Y como no tengo toda la mañana, a mí me gustaría, a modo un poco de conclusión, aunque nos queda otra pregunta, que me dijeras en 2 frases relativamente corto, qué 2 cosas mejorarías tú en la enseñanza de nuestro país musical en los conservatorios. ¿Qué cosas ves que son sangrantes actualmente y que podrían de alguna forma mejorar lo que es el proceso de enseñanza en los centros musicales? Pues me lo pones a tiro. La primera sería el tema de ser honestos. O sea, no podemos, antes aludí a ello, no podemos, mira, tú eres madre, yo soy padre, no puede ocurrir que haya niños que lleguen a los conservatorios diciendo, no, es que quiero la música como un complemento para mis hijos y tal, pero que claro, van aprobando, y joder, pues yo pensaba que te iba a venir aquí a pasar el rato y me están diciendo que es Mozart en potencia, ser honestos, es decir, dar una formación en el conservatorio que vaya a conducir posiblemente, si es que el chaval quiere y está capacitado, a la formación, a la preparación profesional. Esa es una. Y la segunda, no solamente deberíamos, y lo habla una persona que ya lleva un par de años fuera del conservatorio y que no va a volver. Como te decía antes, estoy en la RESAT y no me voy a mover de allí. La segunda es que en los conservatorios deberíamos no solamente enseñar a vivir un día de la música, sino a vivir la música. Eso no se hace. La gente de los... Eso no ocurre, quiero decir. La gente que va a los conservatorios no vive la música, no disfruta con la música, no va a conciertos regularmente, no se apasiona, como si le ocurre con otros hobbies, que puede ser el tenis, el fútbol o lo que sea. Esas dos cuestiones. Perfecto. Sí, Me queda una última pregunta, que además es siempre la misma en mi programa, y es que creo que una de las cosas que más le gusta a la gente es saber quién eres tú. Es decir, apartemos el mundo de la música a un lado y cuéntanos quién es Fernando en la realidad, qué cosas haces en tu vida personal. Bueno, no personal, porque no se trata de hablar de la vida personal, pero sí qué cosas te gusta hacer, de qué cosas eres friki como yo a mí me encanta Harry Potter, pues no sé, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca un poco más cercanamente. Cercanamente, pues yo tengo una suerte. Hace unos días lo hablaba con mis alumnos de la RESAT. Yo tengo una suerte y es que vivo 24 horas prácticamente lo que me encanta, lo que me gusta. Yo suelo decir que afortunadamente las 24 horas del día giran en torno a la música, al arte, a la cultura, al teatro, tanto mis obligaciones como mis devociones. ¿Que tengo otros hobbies? Afortunadamente sí, y te diría también que lamentablemente también. ¿Por qué? Pues porque me gusta el coger y volar drones. Me gusta cuando llego a esta casa que estoy ahora mismo, de la que estoy hablando, ponerme a cocinar y hacer cosas, algo que no suelo hacer habitualmente. Te digo una cosa, petit comité, no me gusta la cerveza, no me gusta. Yo soy de los de Coca-Cola y de los de como mucho cerveza sin alcohol y limón, y sin embargo hace 2 o 3 años que me pongo a hacer
cerveza porque me regalaron ¿En mis hijos una serio? cosa y hago cosas de cerveza. Incluso tengo como una marca, mira, de haber caído antes te había enseñado una botella con la marca, con... Creo que lo vi por ahí, sí, sí, sí. Una persona que le gusta mucho hacer mil cosas, que le encanta viajar. Ya, ya. Pero ¿qué ocurre? Que como viene una cosa, yo qué sé, lo de los drones, que vino hace 2 o 3 años, pues claro, viene una cosa y hay otra cosa que hay que desplazar. Eso es. Soy una Claro, persona tremendamente inquieta, pero ante todo te diría por donde he comenzado. Qué suerte tengo, porque tengo la posibilidad de dedicarme a lo que me apasiona, que es dar clase en el mundo del arte a gente sensible por esa situación, y puedo prácticamente todas las semanas ir, no estoy exagerando, ¿eh? Y además tú lo sabes porque lo hemos lo sé. hablado alguna vez, 5, 6, A los 7 conciertos, veces a los a teatros, sí, conciertos, sí. a obras de teatro, a musicales. Te gusta Yo me mucho. siento un privilegiado en eso. Bueno, y en otras cosillas, pero esa es mi vida. Una persona que posiblemente gira habitualmente en torno a este mundo, a esto que estamos hablando. Pues yo sí que me siento una privilegiada de haberte tenido hoy aquí, Fernando. Te mando un abrazo muy grande. Ojalá algún día nos podamos conocer en persona. Espero que sí, que eso ocurra Seguro pronto. que sí. No te Y voy a nada, decir a mitad camino porque lo mismo nos pilla en medio del mar, entonces no no, calculo no. la fecha. Vamos a ver si organizamos algo por aquí, por Tenerife y te traemos, o al revés, que si yo voy a Madrid, que tengo Seguro que pendiente sí, también una visita, y te puedo dar ese abrazo que esperamos. por supuesto. Un abrazo, Será. Fernando. Muchísimas gracias por participar. No te equivoques, el agradecido soy yo porque hayas podido contar conmigo. El agradecido soy yo de poder hablar a nivel personal, humano, profesional. Siempre el agradecido yo. Mil gracias, Paula. Bueno, un saludo. Gracias, Fernando. Hasta Chao. luego. Gracias.